Hola amigos, bienvenidos a su video número 17 de su curso Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. En este video vamos a continuar revisando las diferentes alternativas que tenemos para presentar la información junto con tablas dinámicas usando el libro denominado Ejercicio 01, donde tenemos nuestra tabla cuyo nombre es facturación, y a partir de ahí vamos entonces a revisar algunos usos que le podemos dar a la herramienta mini gráfico. Vamos a crear una tabla dinámica partiendo de este volumen de datos, insertar tabla dinámica. Recuerden que como estamos ubicados en una serie de la tabla, automáticamente detecta el nombre de la tabla, facturación, y la va a colocar en una hoja nueva de cálculo. Una nueva hoja de cálculo, aceptar. Aquí tenemos entonces el objeto tabla dinámica y vamos a crear una tabla dinámica para mostrar la utilidad de los mini gráficos. Para eso vamos a colocar los vendedores en forma de fila. Aquí tenemos entonces los vendedores en forma de fila y las columnas, porque va a ser una gráfica de 2 dimensiones. En las columnas van a estar compuestas por los meses. Va a ir a columnas, generando una columna por mes. Los datos que vamos a presentar en forma tabular, en forma de gráfico, van a ser, en este caso, las cantidades, y aquí tenemos entonces nuestra tabla donde vemos las cantidades que se vendieron por mes. Vamos a hacer un zoom negativo. Aquí tenemos entonces desde enero hasta diciembre un total general por vendedor. Vamos a colocar acá un diseño para la tabla dinámica. Vamos a colocarle filas con banda y voy a usar acá uno de los diseños con colores medios. Y vamos a usar por ejemplo este. Y ahora nosotros en la última columna queremos presentar el comportamiento, por ejemplo, de las cantidades que se vendieron por vendedor en un gráfico de línea, y va a ocupar una celda en esta ocasión. Fíjense, por ejemplo, en esta celda yo quiero ver cuál fue el comportamiento de las ventas de Andy Fuller en cantidades de enero hasta diciembre, y lo vamos a representar con un gráfico de línea. Y para eso vamos a usar una mini gráfica. Vamos al menú contextual, insertar, y acá tenemos entonces un grupo de gráficos denominado mini gráficos. Como queremos representar una variable en el tiempo, vamos a utilizar entonces un mini gráfico de línea. Observen que acá me pide con medio un asistente que le indique el rango de celdas que contienen los valores a graficar. En este caso va a ser desde enero hasta diciembre, excluyendo el total. Y la ubicación va a ser en esta celda, en la celda O05. Le digo aceptar. Y observen, aquí tenemos entonces la línea. Ahora, fíjense que estando en la celda que tiene la mini gráfica, en la parte superior tenemos opciones de herramientas para mini gráfico, que aparece con un fondo de color naranja oscuro. Herramienta de mini gráfico. Y podemos colocarle, por ejemplo, los puntos de los marcadores, de manera que podemos resaltarlo cada uno de los meses para que con un punto. Pues aquí tenemos entonces una galería de estilos para la mini gráfica. Por ejemplo, voy a colocar esta, y observen ahora, aquí tenemos la gráfica, la mini gráfica, que me muestra la información del comportamiento anual de las ventas a nivel de vendedor. Para ahora hacerlo para el resto de los vendedores, simplemente arrastramos la celda hacia la parte inferior como si fuese una fórmula. Y acá tenemos entonces ahora la mini gráfica de los vendedores. De hecho, podemos ajustar el ancho de la columna para que sea un poco mejor, que la tenemos. Y si a esta tabla dinámica le agregamos otra dimensión, una tercera dimensión para segmentar los datos, que por ejemplo vamos a mostrar nuevamente la lista de campos, y vamos a segmentar los datos ahora y vamos a segmentar para un año específico, por ejemplo, no por año, vamos a hacer, por ejemplo, por categoría. Vamos a ver cómo fueron las ventas por categorías por vendedor, en este caso, y su clasificado por mes. Vamos a colocar categoría en filtro. Y ahora fíjense, aquí tenemos nuevamente tenemos ahora todas las categorías. Aquí tenemos su gráfica. Pero si nosotros filtramos, por ejemplo, que queremos solamente condimentos, observen que no solamente cambian los datos, sino que el mini gráfico también se actualiza. O por ejemplo, cómo fue el comportamiento de las ventas de frutas y verduras. Observen cómo la mini gráfica también se actualiza, al igual que la tabla dinámica. O por ejemplo, las ventas de repostería. O por ejemplo, lácteos. Y aquí vemos entonces cómo el mini gráfico también me muestra los datos en forma de un gráfico de línea. Inclusive hay algunos cortes donde no hubo ventas, como por ejemplo para Andy Fuller, que no tuvo venta ni en junio ni en julio. Fíjense que la gráfica se corta, pero se actualiza al momento que los usuarios seleccionen, por ejemplo, en la categoría del filtro. Y la podemos acompañar con una gráfica más grande, por ejemplo, una gráfica de columna.
ocultándole los campos, ocultar todos los botones, en este caso de tabla dinámica, perdón. Aquí voy a ajustarla, por ejemplo, el espacio que va a ocupar junto con la tabla dinámica. Entonces observen que ahora tenemos una tabla dinámica, pero también tenemos un mini gráfico, y cuando seleccionamos una categoría cambia el mini gráfico, pero también cambia la gráfica que tenemos en la parte inferior. Por ejemplo, repostería, observen el cambio en la gráfica y el cambio también en el mini gráfico. Y vamos a colocar un poco más alto este grupo de celdas y quizás se pueda ver un poco mejor. Ahora sí, vamos a ver, indicarle que quiero ver, por ejemplo, todas las categorías. Fíjense cómo se actualiza la gráfica completa y también el mini gráfico. Entonces, este sería también otro recurso que podemos utilizar para acompañar nuestros informes y al interactuar con ellos, que sería a través de un filtro. O recuerden que también podemos insertar, para esta tabla dinámica, podemos insertar también un segmento de datos y indicarle, por ejemplo, que yo quiero ver este es por tipo de venta, por ejemplo, aceptar. Aquí tenemos entonces, y yo puedo ahora darle al usuario la posibilidad de que él seleccione qué tipo de datos quiere ver, si son las ventas al detalle o las ventas al mayor. Fíjense cómo automáticamente todo se actualiza. Entonces, esta sería una opción también disponible en la versión, a partir de la versión 2013, que es la herramienta mini gráfico, que viene acompañando la otra forma de presentar también la información. Pudiésemos también comparar los diferentes meses si seleccionamos el rango de celda de los meses y aplicamos un formato condicional. Por ejemplo, en este caso, seleccioné desde enero hasta diciembre y todos los vendedores, excluyendo los totales. Nos vamos a inicio. Aquí tenemos formato condicional y podemos acompañarlo con una barra de datos. Por ejemplo, voy a usar esta barra de datos y fíjense también acá cómo él me muestra con una barra de datos la comparación de los diferentes valores. Fíjense que aquí a primera vista podemos ver que las ventas mayores fueron en enero por Margaret Paycock, seguido por ejemplo en diciembre de Janet Leverling, o también en diciembre de Nancy Davolio. ¿Okay? Lo podemos ver rápidamente por medio de la barra. Y cuando cambiamos la categoría, por ejemplo a condimentos, observen que también la barra de datos se actualiza, al igual que el mini gráfico y el gráfico que tenemos en la parte inferior. Entonces son unas formas también de poder ver la información, inclusive si seleccionamos que queremos ver solamente de tal, pero de condimento o al mayor de condimento. Fíjense automáticamente cómo se actualizan los datos. O por ejemplo, quiero ver las ventas en detalle de las bebidas. Automáticamente se actualizan los objetos, tanto el mini gráfico, el gráfico normal y el formato condicional, mostrándome los valores, por ejemplo, y la forma visual de mostrar la comparación de estos valores. Entonces, aquí estamos mostrando entonces, creando un filtro. También usamos una segmentación de datos, un mini gráfico, un gráfico y una tabla dinámica. Y tenemos la opción de que el usuario pueda interactuar con la información, por ejemplo, mostrar todo. Okay. Aquí simplemente voy a ajustar el ancho de la columna enero para que tenga el mismo ancho de la demás columna y poder ver más claramente cuáles son las ventas mayores. Fíjense que en forma general, si quitamos la opción del tipo de venta, las ventas, donde hubo más ventas fue, en este caso, fíjense rápidamente, podemos ver que es Margaret en diciembre y Nancy en diciembre. Si tenemos un segmento aplicado, para quitar el segmento, fíjense que en la ventana del segmento tenemos un pequeño embudo con una X roja que me permite borrar el segmento que estoy aplicando y ver el 100% de la información. Bueno amigos, entonces este es otro ejemplo donde aplicamos el uso de mini gráficos de línea. Que nos vemos ahora en el siguiente video. Que tengan un feliz día.